más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Que quedamos en la mano del Señor con esta esposa llena de la gloria del Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias. Pero amor, hay que quitarla de él, porque se me puede regañar. Buenos días. Bendiciones a todos. ¿Van a subir los niños? ¿Sí? Hoy está quién, Claudita. Hoy está Claudita. Listo. ¿Ya los niños pueden subir? Bueno. Bueno, hace 8 días hablaba, la palabra que el Señor me daba era del inicio a la perfección. Y creo que los atiborré de Biblia, de palabra. Entonces es bueno que usted vuelva a escuchar. Y al escuchar la palabra, al escuchar de nuevo la enseñanza, tenga la palabra y la Biblia y va haciendo pausas, va leyendo la escritura, y esta es una buena manera de seguir estudiando. La idea es entender, que lo que oímos lo entendamos, porque cuando no entendemos, recuerden que el diablo viene, nos roba la palabra y no hay fruto. La palabra da fruto en nosotros, pero cuando la entendemos, y da fruto al 30, al 60 y al 100. Ahí vamos hacia la perfección. Fíjate que la escritura dice al 30, al 60 y al 100. Vamos de gloria en gloria, adelante a la perfección. Así que haga la tarea para que entienda más y pídale al Señor mucho entendimiento. La enseñanza de hoy es una secuencia de la de hace 8 días y yo la titulé Ocúpate en tu salvación. ¿Y qué más? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo debemos ocuparnos de la salvación? Dilo, con temor y temblor, con un temor reverente, no un temor de terror, porque hay un temor de terror y donde está el diablo, donde Satanás hace presencia, hay terror. Fue maldecido con serás terror donde quiera que te manifiestes. Entonces es un temor ¿qué? Reverente, un temor y un temblor reverente. Hay personas que a ustedes de pronto le producen temor y temblor reverente. Sí, un jefe puede ser, ¿cierto? Una persona muy importante para nosotros nos produce respeto, temor y temor, pero un temor de reverencia, no de susto, de miedo. Pero yo no voy a hablar hoy de temor y de temblor, pero podemos más adelante ampliar la enseñanza. Y vamos a Filipenses 2:12. Vamos a Filipenses 2:12. Espanto serás, le dijo el Señor al diablo, ¿no? Donde quiera que Él se manifiesta, hay espanto. ¿Alguna vez usted se ha sentido espantado? ¿Cierto que sí? Pregúntese por qué. Bueno, Filipenses, el capítulo 2, el versículo 12 dice: por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce en nosotros Dios? El querer como el hacer para que su voluntad se haga. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia: ocupaos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, es una palabra importante. Ocúpense, es una palabra aquí que hay que destacarla, lo que es la ocupación. Y vamos a mirar esa palabra ocupaos, bueno, viene del griego katergasonai, no sé si se pronuncia así, katergasomai, y significa, esa palabra ocupaos es de ocupación, significa obrar, o sea, hacer una obra, trabajar, efectuar o llevar a cabo. Ocupaos, trabajen en su salvación, llévenla a cabo, efectúenla cada día. La salvación fue algo que recibimos, pero que todos los días se hace efectiva en nosotros. Y vamos a seguir mirando de qué manera o llevar a cabo. Y es lo contrario de preocupación. Fíjate, ocupación, hay ocupación y hay preocupación. Y esa palabra preocupación, merimnao en el griego, significa estar ansioso, dividido en la mente. Esa palabra preocupación tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con una mente que está dividida. En algunas versiones la traducen como angustia, angustiados. Ese es un estado de preocupación. Nosotros podemos estar en un estado de preocupación, el cual la Escritura nos dice que no estemos así, ni angustiados, ni preocupados. Pero sí nos dice que estemos ocupados, porque es que la ocupación no produce angustia, no produce ansiedad, no produce una división, no estamos divididos en la mente. Y vamos a mirar lo de la preocupación, como el Señor habla de la preocupación que no debemos tener. Y vamos a ir a Mateo 6. Mateo capítulo 6, esa escritura la conocemos muy bien. Dice, versículo 25, por tanto os digo, no os angustiéis. Y esa palabra angustia ahí es preocupación. Otras versiones dicen, no estéis preocupados o afanados. Fíjate todo lo que produce la preocupación. Una persona afanada, ansiosa, angustiada. Entonces el Señor dice, por tanto os digo, no os angustiéis o preocupéis por vuestra vida, por esta vida terrenal, la que tenemos acá. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, se angustie o se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación no da fruto del Espíritu, da fruto
de la carne y enferma. Y el Señor dice, por más de que ustedes se preocupen, no van a poder añadir un codo a su estatura. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? La fe es un fruto del Espíritu, y donde no hay fruto del Espíritu, hay preocupación, porque dice hombres de poca fe. No hay fruto. Si su condición diaria es la preocupación, el afán y la angustia, el Señor dice hombre de poca fe. No hay fruto del Espíritu, porque la fe no es fruto de la preocupación, sino del Espíritu, hombres de poca fe. No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. O sea, la preocupación es de los gentiles, pero no de los hijos de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí podemos nosotros, en ese versículo está la ocupación. Aquí está la ocupación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es, ocupaos en vuestra salvación. El que se ocupa en su salvación día a día, ocuparse es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí vienen las ¿qué? Las añadiduras que ya nos fueron dadas. Por eso más Cristo, más sabiduría, eso es buscar, ocuparnos en nuestra salvación. Más Cristo, más sabiduría. Por ende vienen las ¿qué? Las añadiduras. Y aquí encontramos que el Señor nos dice que no nos preocupemos por las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? Lo que comemos, lo que bebemos, lo que vestimos, donde vivimos, esas son añadiduras. Y el Señor dice, no estén preocupados, o sea, ansiosos, afanados por las añadiduras. Porque realmente la preocupación es por las añadiduras. ¿Cuántos de ustedes están preocupados, altamente preocupados por salvar su alma cada día? Ninguno. Una preocupación que le produce a usted ansiedad, una preocupación que le produce a usted una mente dividida, una preocupación que le produce estrés. No, pero sí nos preocupamos por todo lo que tiene que ver con esta vida. La comida, la bebida, dónde vamos a vivir, qué voy a vestir. ¿Cuántos se preocupan? ¿Cuántos están ya preocupados? Porque saben que tienen una reunión familiar dentro de 2 meses y están altamente preocupados, afanados, angustiados, buscando qué me voy a poner, qué vestido voy a diseñar, cómo va a ser la reunión. Y los ve uno ansiosos, preocupados. Pero realmente lo que la Escritura nos dice es que ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación. Y estar ocupados en vuestra salvación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hicimos esta corta introducción. La ocupación es lo contrario a la preocupación.
ocupación. Miremos esto. Ya miramos Mateo, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Con respecto a la preocupación. Dice, por nada estéis angustiados o preocupados. Diga, por nada. Diga, yo no estoy preocupado por nada. El Señor quiere que nuestro estado sea de no preocupación y nada es nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí usted también encuentra en este versículo, encuentra, por nada estéis angustiados, o sea, preocupados, pero también encuentras la ocupación. ¿Cuál es la ocupación? ¿Quién me dice ahí cuál es la ocupación? ¿A la 1? ¿A las 2? Muy bien, démonos un aplauso. ¿En qué tenemos que estar ocupados? Dese un aplauso, démosle un aplauso a Martica. Mire, Martica encontró ahí. ¿En qué tenemos que estar ocupados? En la oración. Si usted se ocupa en la oración, usted no va a estar ¿qué? Preocupado. Pero nosotros, el estado de la iglesia, de una iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, la mayoría de la gente usted la ve como preocupada y no ocupada. Entonces aquí hay preocupación y aquí hay ocupación. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿En qué tenemos que estar ocupados? En acción de gracias, en peticiones, en ruegos. La oración es la ocupación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no la preocupación. Primera de Pedro 5:7. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? La preocupación es de la carne. 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ahí también está la ansiedad como preocupación. Echa toda vuestra preocupación, vuestra ansiedad sobre Él. Esa debe ser nuestra ocupación. Echando todos los días, porque es que ahora la ansiedad está de moda. Y la medicación está de moda. Que a usted lo medique el psiquiatra, está de moda en los jóvenes. Y el que no esté medicado está out. Yo hablaba con Andrés González y Andrés me decía, pastora, aquí todos son medicados. Raro el que no esté medicado, porque ese es el mundo. Y la gente se va llenando de esos pensamientos y entonces como todo mundo anda ansioso, eso se le pega. Diga, a mí no se me pega. Yo digo, cuando Juan Pablo está ansioso, le digo, hijo, quítate de acá porque es que parece que tuvieras un motor por dentro y como que se me quiere pegar, como que se me quiere pegar. Ustedes están al lado de una persona ansiosa, es que no se hallan, es fastidioso. Y nosotros, como dice la palabra, la cita anterior, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Claro, si nos ocupamos en la oración, ¿qué guarda nuestro corazón? La paz, que es contrario a la preocupación, a la ansiedad. Y esas personas ansiosas, y esto es ya una epidemia en Colombia, los niños desde pequeños son ansiosos. Y esto es contrario al estado en que Dios nos quiere.
Así que acá dice, sed sobrios y velad. Otra vez la oración, velar, esa debe ser la ocupación. Velar, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la ocupación debe ser ¿qué? Velar, orar. ¿Para qué? No estemos en ese estado de preocupación. Así que es contraria. Bueno, ahora vamos otra vez a Filipenses 2:12. Entonces dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál salvación? ¿Cuál salvación? Está hablando aquí el apóstol. El apóstol está aquí hablando de la salvación del alma. Pregúntese, ¿qué está haciendo Dios en mí? Diga, salvando mi alma. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Salvando mi alma. Y aquí, cuando el apóstol Pedro, cuando Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, trabajad todos los días en vuestra salvación con temor y temblor, está hablando de la salvación del alma. Ustedes ya saben, el alma es mente. La mente tiene pensamientos. ¿Cuántos tienen acá pensamientos? Y tienen pensamientos porque tenemos mente. ¿Cuántos tienen acá voluntad? Esa es del alma, la voluntad del alma, que cada vez morimos más a esa voluntad, a mi voluntad, para que mi alma se llene de la voluntad de Dios. Y las emociones. Ayer hablábamos con un chico y nos decía, es que yo estoy herido, tengo que sanar. Todo eso apunta al alma. Y sí, hay una unción que sana el quebranto de corazón. Ahora voy a hablar de algo importante. En términos de salvación, la Escritura habla de salvación pasada, salvación presente y salvación futura. La salvación es una, viene del Señor, pero es como hablábamos hace 8 días. La salvación pasada es la salvación que Dios imparte al espíritu del hombre. Estaba muerto. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Pero por su gran amor, Él nos salvó, o sea, nos impartió vida, nos dio su vida al Espíritu. El Espíritu renació por la palabra de Dios. Resucitamos. ¿Cuántos son acá resucitados? Y esa resurrección fue efectiva, se hizo efectiva espiritualmente, al Espíritu. Eso es salvación pasada. En el momento del nuevo nacimiento, cuando yo nací de nuevo, fui salvo. Eso es salvación pasada. Y veíamos muchas citas bíblicas, la enseñanza pasada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que nuestra salvación tiene un pasado. El día en que el Señor nos salvó, vino a ser morada en nosotros. Cristo me fue dado como semilla. La vida del Hijo me fue dada, me fue impartida la vida del Hijo. Ahí fuimos ¿qué? Salvos. Y la Escritura tiene usted tiene que identificar, cuando usted lee la palabra, identifique salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Ahora, la salvación presente es la salvación del alma. Todos los días mi alma, o sea, mis pensamientos
se van renovando. ¿Cuántos han renovado su mente? ¿Cuántos ya no piensan como los gentiles? Nuestra mente se renueva. Vamos pensando más como Dios. Dice la palabra que pensemos en todo lo que es justo, bueno, amable, lleno de amor, de misericordia. Y esto es salvación del alma. Yo me renuevo en el espíritu de mi entendimiento. Vamos alcanzando un entendimiento pleno. El entendimiento tuvo un inicio. En el inicio Él abre nuestro entendimiento. Nadie que no se ha nacido de nuevo puede entender la palabra, por más erudito que sea, porque la palabra es espiritual y se entiende por el espíritu. Y una persona que no ha nacido de nuevo está muerta espiritualmente y no puede entender la palabra. Pero cuando nacemos de nuevo, se nos abre el entendimiento. Y ese día fue el inicio. Y nos comenzamos a movilizar a un entendimiento ¿qué? Pleno. Esto es renovación del alma. ¿Cuántos cada día entienden más la palabra? Hay que procurar entender la palabra. Esto es salvación del alma y es presente. Hoy tú estás salvando tu alma. Al escuchar esta palabra, tu mente se está renovando, tus pensamientos están siendo transformados. Estás salvando el alma. Esto es salvación presente. Por eso cuando Pablo dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es tiempo presente, es la salvación del alma. Filipenses 2:12 me habla de la salvación del alma, porque es que podemos confundirnos. Entonces decir, pero leemos esta escritura y nos dice, no, nosotros para ser salvos solamente por fe. No tuvimos que trabajar. ¿Cuántos tuvieron que trabajar en la salvación, en ser nuevas criaturas? Nadie. Nos llegó por gracia. Todo es gracia, porque la salvación del alma también es gracia, porque sin el Espíritu Santo tampoco hay salvación del alma. Él está ahí trabajando en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, por medio de nosotros está el Espíritu Santo. Pero en esa salvación no tuvimos que trabajar, pero en esta sí. Nosotros no tuvimos que ocuparnos de la salvación espiritual, de ser nuevas criaturas. No nos ocupamos, estábamos muertos. La vida vino a nosotros, resucitamos. Pero en la salvación del alma, que es una salvación presente, tenemos que trabajar todos los días de la vida hasta que Cristo venga por nosotros. Y puede venir por nosotros. ¿Quién es el que viene por nosotros cuando dejamos este cuerpo? Cristo. No viene la muerte, viene la vida. Por eso Él dijo, iré y volveré a vosotros. Por nosotros viene la vida. Cuando este cuerpo muere, viene la vida por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mientras que la vida viene por nosotros, o Cristo haga la aparición de su segunda venida, tenemos que ocuparnos de esa salvación. Y se nos van a pedir cuentas. Porque dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y ese debe ser nuestro estado de todos los días. Ocuparnos en la salvación del alma, de la mente que tiene pensamientos, entendimiento, de la voluntad, de las emociones. Y esa salvación es presente. Por eso hablamos del inicio a la plenitud. Por eso decimos que la iglesia se moviliza del inicio a la plenitud. Y acá es donde el Señor nos dice, se deben ocupar de esa salvación. Porque en la salvación presente, que es la salvación del alma, hay crecimiento espiritual. Todo nuestro cuerpo por dentro está conectado.
¿No están conectados los riñones con el corazón? Si falla el corazón, el médico le dice a uno, uy, los riñones están fallando. ¿No pasa que cuando se nos enferma alguien en la clínica y le comienza a fallar que la una cosa, que la otra, resulta involucrado todo el cuerpo? Porque es que nosotros por dentro estamos conectados. Pero también el espíritu, el alma, están conectados. Hay una conexión entre espíritu y alma también. No estamos divididos. Entonces, si mi alma es salva, yo crezco espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Salvando el alma. ¿Cuántos quieren mayor estatura espiritual? ¿Cuántos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto todos los días? Tienes que ocuparte de la salvación del alma. Así que en la salvación presente hay crecimiento espiritual por medio de la salvación del alma. ¿Y cuál es la salvación futura? Porque hay salvación pasada, la del espíritu, el día en que yo fui salvo. Estoy hablando aquí en el tiempo del hombre, debajo de los cielos, que nos gobierna el tiempo. Salvación presente y salvación futura. ¿Cuál es la salvación futura? Cuando nuestro cuerpo, cuando haya la resurrección para vida, ¿no? Porque los que no murieron en Cristo también van a resucitar, pero es para muerte. Eso no es salvación. La salvación futura tiene que ver con la liberación final del pecado y la glorificación nuestra. Es futura, es futura. Así que hay salvación pasada, presente y futura. La que viene, la que no ha experimentado todavía ningún ser humano. El único que ha sido glorificado fue Cristo. Y la glorificación es salvación futura. Esa la estamos esperando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que sí hay una salvación del alma que es de cada día. Diga, de cada día. Y es en el sentido del ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Hijo, de ser renovados, de que nuestro entendimiento se renueve, de que nuestro entendimiento esté alcanzando una plenitud. Todo esto tiene que ver con la salvación del alma, porque la salvación que hemos recibido da fruto. Diga, la salvación que yo he recibido debe dar fruto. ¿Cuántos saben que lo que está vivo crece? Y lo que está muerto no crece. ¿Cuántos están vivos acá? ¿Qué es lo normal en usted? Que usted crezca. Y si vamos a hablar de vida biológica, que tenemos vida bios, esa vida en muchos, llega un momento en que esa vida alcanza una plenitud, pero comienza ¿a qué? A decrecer. Por eso dice la palabra que el cuerpo a la verdad se va ¿a qué? El hombre exterior a la verdad se va ¿a qué? Desgastando. ¿Quién puede impedir el desgaste de esta vida biológica? Ninguno. No se puede comprar con dinero. Cada órgano de nuestro cuerpo se va desgastando. El cerebro se va desgastando. Todo se va desgastando. Por eso es que tenemos que vivir como quien va a morir, para aprovechar bien el tiempo. Así que la salvación que hemos recibido espiritualmente debe dar fruto del Espíritu. Aleluya, digan amén. Hagamos un ejercicio, vamos a Primera de Pedro. Me gustó este ejercicio, me gustó mucho. Examinando la escritura yo dije, qué cosa tan maravillosa la que hay aquí. Primera de Pedro capítulo 1. Bueno, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, la salvación de la mente,
de la voluntad y de las emociones. Pero el fin de la fe, ¿cuál es? La salvación del alma. Eso quiere decir que hasta el último día de su vida que usted esté en esta tierra, usted va a estar ¿cómo? En fe, salvando su alma. Y ese es el fin. Porque en el cielo ya no va a haber fe. Cuando estemos presentes en el Señor, ya no necesitamos fe. Usted ya no va a necesitar paciencia. Usted ya va a ser todo amor. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe aquí en la tierra. ¿Y el fin de nuestra fe cuál es? La salvación del alma. Eso quiere decir que hasta el último día de su vida usted va a estar en fe, salvando. ¿Salvando qué? ¿Su cuerpo? Su alma. El cuerpo va a ser transformado. Eso es salvación futura. Vamos a tener un cuerpo como el de Él. ¿Y eso es salvación qué? Futura. Entonces, cuando Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento es del... Entendemos porque tenemos la mente de Cristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Ahí hay salvación futura. ¿La ven? ¿Cuántos tienen ahí la Biblia? Miren la Biblia. Ahí en ese versículo hay salvación ¿qué? Futura. Esperad por completo. Fíjate que dice que por completo, porque la salvación de Dios es completa, porque lo que Él comenzó, lo termina. Él comenzó con la salvación espiritual. Nosotros tenemos que trabajar en la salvación del alma y por completo, salvación del cuerpo. Un cuerpo transformado, seremos glorificados. Entonces aquí este versículo habla de salvación futura, cuando dice esperen por completo. Diga, yo espero por completo. Yo espero por completo en la gracia que se os traerá. Esto es salvación cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay salvación futura. Mire aquí Pedro es tremendo. Versículo 14. Aquí hay salvación presente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es santificación. Cuando el alma, cuando trabajamos todos los días en la salvación del alma, nos estamos santificando. La palabra nos está limpiando, la palabra nos está santificando. Hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la pornografía, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías. Todo eso va ¿qué? Muriendo, porque estamos salvando el alma y la palabra nos está ¿qué? Santificando. El Señor le dijo a los apóstoles, vosotros ya estáis limpios, santificados por la palabra que habéis oído. Entonces aquí está hablando el versículo 14 al 16, está hablando de la salvación ¿de qué? Del alma. Aquí hay salvación presente. Cuando nos dice sed santos porque yo soy santo, esto es salvación ¿qué? Presente. Y es la del alma. Versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y dice Pedro, lo dijo Pablo y luego lo dice Pedro, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros todos los días de la vida mientras estemos en esta tierra? Con temor
y temblor hacia nuestra salvación, esa salvación tan grande que hemos recibido. O sea que nosotros no podemos vivir deliberadamente, no podemos vivir descuidadamente, no podemos vivir, no se nos llama a vivir preocupados por las añadiduras, en un estado de preocupación. Usted analícese, ¿cómo vives tu día? ¿Cómo estás viviendo tu día? ¿Preocupado por añadiduras u ocupado con temor y temblor en vuestra salvación? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que conducíos, dice el apóstol Pedro, ¿cómo? Con temor y temblor, con temor. Todo el tiempo, diga todo el tiempo, yo me conduzco en esta vida con temor y temblor. ¿Y esto es salvación qué? Presente. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor todos los días de nuestra vida. Versículo 18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados. ¿Qué salvación hay ahí? Pasada. Mire, Pedro, cómo es impresionante, cómo podemos identificar ahí salvación pasada, presente y futura. Mire aquí la salvación pasada, versículo 18, pues ya sabéis, ¿cuántos ya lo saben? ¿Cuántos han incorporado ese saber a su mente? Pues ya sabéis, esto es algo que ya debemos saber, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, entre paréntesis, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación pasada se hizo efectiva por la sangre de Cristo. Nuestra salvación tuvo un costo que nosotros no podíamos pagar, pero nosotros no trabajamos por eso. ¿Quién puede decirle, Señor, traigo $1.000.000 y por favor sálvame? Esas son cosas corruptibles como el oro y la plata. Nadie puede comprar su salvación. La salvación del Espíritu, nadie la puede comprar. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Diga, yo fui redimido con la sangre preciosa de Cristo. Diga, mi salvación fue con sangre, y sangre preciosa, como de un cordero sin pecado. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí hay salvación, pasada, presente y futura. Versículo 22. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas. Cuando obedecemos a la verdad, que debe ser nuestra ocupación debe ser obedecer a la palabra, ser hacedores de la palabra, mediante el Espíritu de la palabra. Mire, sin el Espíritu, nada. Por eso el Padre nos da el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, para que nos ayuda, nos capacita para obedecer ¿qué? La palabra. Esa debe ser nuestra ocupación mediante el Espíritu. Habéis purificado, limpiado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Aquí hay frutos del Espíritu. Cuando nos ocupamos de la salvación del alma, hay fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El amor. El amor que tiene fe,
el amor que tiene paciencia. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, porque Dios es amor. Y el amor va creciendo en nosotros. Llegó como semilla y crece hasta que llega a ser árbol que da fruto. Y entonces el amor da fruto de fe, de paciencia, de bondad, de generosidad, de mansedumbre, de esperanza. El amor tiene fe, diga, el amor tiene fe. Por eso es que dice que la fe obra por el amor. Usted puede tener fe, pero si no tiene amor, nada somos. Entonces el fruto, cuando nosotros renovamos, trabajamos en la renovación, en la transformación del alma, cuando nos ocupamos todos los días de salvar el alma, damos fruto de amor. Un amor que es paciente, un amor que todo lo cree, un amor que todo lo soporta. Ahí está, en 1 Corintios capítulo 13, todo lo que es el amor. Entonces por eso Pablo decía, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. O sea que hay amor fingido. Y ese no es fruto del Espíritu, ese es hipócrita. Pero cuando es el amor de Dios, ese no es fingido, porque dice el amor fraternal no fingido. ¿Cuántas veces hemos fingido que amamos a una persona? Eso no es fruto del Espíritu, eso es de la carne. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Y por qué amaos? Porque mi alma está siendo salva, porque me estoy ocupando de mi salvación. Entonces, cuando yo me ocupo de mi salvación, yo doy fruto de amor. Pues habéis renacido. Mira, aquí está la salvación pasada. Pues habéis renacido, salvación pasada, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted llegue a su casa, coja 2 de Pedro y comience, ay, aquí hay salvación pasada, aquí hay salvación presente, ay, aquí hay salvación futura. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla, ¿de acuerdo? Capítulo 2, versículo 1, desechad pues toda malicia. ¿Qué salvación es esa? Desechad toda malicia presente. En la salvación presente, en la renovación de mi mente, de mi entendimiento, ¿qué hago yo? Todos los días desecho. ¿Desechas qué? Malicia, engaño, hipocresía, envidias, maledicencia. Me ocupo de desechar, esa es la ocupación. La ocupación no es estar preocupado por qué voy a comer, qué voy a vestir, sino que la ocupación es todos los días, desecho. Yo desecho por el Espíritu la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la maledicencia. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué? ¿Salvación de qué, iglesia? Del alma. Nosotros crecemos por la palabra, el ocuparnos en la palabra nos hace crecer en salvación. Si yo me ocupo de la palabra, mi alma crece todos los días en salvación. Por eso dice, para que por ella crezcáis. Esa es la ocupación, ya que habéis gustado de la bondad del Señor. ¿Cuántos han gustado aquí de la bondad del Señor? Aleluya. Mire lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. El capítulo. Hebreos, el capítulo 2. Yo tengo acá un título que dice una salvación tan grande. Mire lo que nosotros recibimos. Por tanto es necesario
que con más diligencia, diga con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si usted no se ocupa de la salvación del alma, usted se va ¿a qué? A deslizar. Mire lo que dice la palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esto es antiguo pacto. Era ojo por ojo y diente por diente. Y dice, si en el antiguo pacto todo pecado recibió que justa retribución. Dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A usted esta pregunta no le produce temor y temblor? ¿No le produce temor y temblor? ¿Cómo escaparemos nosotros si en el antiguo pacto ellos recibieron justa retribución por sus pecados? Nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el apóstol decía, ocúpense con temor y temblor en vuestra salvación. Porque lo que hemos recibido es grande, grande, precio de sangre preciosa. Por eso no la podemos descuidar. Por eso no podemos caminar en esta vida como quien dice, ay, yo ya fui salvo, yo ya soy hijo de Dios, pero no te ocupas en tu salvación todos los días y te puedes deslizar. Y el que se crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién fue el primero que anunció esta salvación? El Señor. Nos fue confirmada por los que la oyeron. Y termino con segunda de Pedro. Diga, yo me ocupo en mi salvación todos los días con temor y temblor. Leamos segunda de Pedro. Mire cómo la palabra todo el tiempo nos está diciendo, ocúpense en vuestra salvación, en la salvación del alma, con temor y temblor. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Por esto mismo poned toda diligencia, o sea, ocúpense con temor y temblor. Pongan toda diligencia en añadir, diga, yo pongo todos los días diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Y virtud es excelencia moral. ¿Cuántos están ocupados en pornografía? ¿Cuántos se ocupan en el adulterio, en la fornicación, en todo lo que es inmoral? Virtud es excelencia moral. Y la palabra del Señor dice, ocúpense de su excelencia moral, en añadir a su fe virtud, excelencia moral, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es una vida que fructifica, un alma que está siendo salva y da fruto, da fruto. Dice el versículo 8, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el conocimiento de Cristo debe dar fruto en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren estar aquí bien ociosos? Pero estoy hablando espiritualmente.
Yo no estoy hablando de que todos los días usted sale a trabajar y trabaja de 8 a 5 de la tarde. Y si le pone más diligencia, le pueden dar las 8 de la noche. Aquí no está hablando de esa clase de diligencia. Aquí está hablando de la diligencia espiritual, de la diligencia en nuestro crecimiento espiritual, de ocuparnos con temor y temblor en la salvación tan grande que hemos recibido, porque si la descuidamos, ¿cómo escaparemos? ¿Algún efecto tendrá descuidar esta salvación tan grande? Al cielo, de hecho que acá lo dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, olvidó la salvación tan grande que recibió. Habiendo olvidado. Porque cuando nosotros no nos ocupamos en el diario vivir de la salvación del alma, de la purificación del alma, de la santificación, del crecimiento espiritual, cuando tú no te ocupas y vives preocupado por las añadiduras y trabajas de sol a sol por las añadiduras, llega un momento donde, como dice la palabra, puedes olvidar que recibiste una salvación tan grande. Pero tenemos que estar ocupados para no olvidar esta salvación tan grande que hemos recibido. Tenemos que estar ociosos y sin fruto, y ocupándonos de lo que el Señor dice que nos ocupemos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Todos los días procuramos esta salvación tan grande, porque haciendo estas cosas, trabajando en la renovación del alma, jamás caeremos. Tremendo lo que Pedro dice. Cuando Pedro dice añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, es añadir todos los días. Diga, yo todos los días le añado a mi vida espiritual, por medio de la renovación, la transformación del alma. Y es de todos los días, es de todos los días. Dice que jamás caeremos. ¿Cuántos no quieren caer jamás? ¿Sabe que yo le digo al Señor, Padre, cuando esto crezca, se multiplique? Si algún día vamos a caer en la vanagloria, en el orgullo, en el amor al dinero, quítanos primero la vida, Señor. Ten misericordia de nosotros y llévanos primero. No nos dejes aquí indignamente, porque dice jamás caerán. Pero para jamás caer, el Señor dice, pongan toda diligencia en añadir. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para jamás caer. No se cae porque sí, no se cae sin ocuparnos en la salvación presente. Es porque la descuidamos, es porque descuidamos. Cuando usted cae es porque usted descuidó algo. ¿Y qué descuidó? La salvación presente. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Todos no van a entrar igual. Diga, todos no van a entrar igual. ¿Usted cómo quiere entrar? Yo quiero entrar, como dice la palabra, de esta manera os será otorgada. Cuando nos ocupamos con temor y temblor de la salvación del alma, se nos otorga una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para los que se ocupan
en el presente de la salvación del alma. ¿Qué se nos va a otorgar? Una amplia y generosa entrada al reino. ¿Cuántos quieren entrar amplia y generosamente al reino? Ocúpese de la salvación presente. Digan amén. ¿Cómo nos ocupamos? Ustedes dirán, ¿y yo cómo me ocupo? ¿Cómo me ocupo en la salvación presente? Mire cómo nos ocupamos. Hebreos 10:25, ya voy a terminar. Hebreos 10:25, diga, ¿cómo me ocupo? Pregúntele a su vecino, ¿cómo nos ocupamos, vecino? ¿Cómo nos ocupamos? Mire, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más cuando veis que se acerca la salvación futura? Tú te ocupas en la salvación presente. ¿Por qué? Porque se acerca el día de la salvación futura, de la salvación completa. ¿Y cómo nos ocupamos? Congregándonos. Una persona que se congrega se está ocupando de la salvación presente. Y hay quienes no se congregan. Fíjate que es una costumbre. ¿Congregarnos es una qué? ¿No congregarnos es una qué? Costumbre. Se acostumbraron. ¿Usted sabe cuánta gente ya no viene porque se acostumbró a no congregarse? Esa gente no está trabajando por la salvación presente, la tiene descuidada. Y el Señor dice, se acerca la salvación futura. Por eso es que tenemos que ocuparnos de la presente, porque ya fue la pasada. ¿Les gusta? Diga, yo me congrego. No tengo por costumbre no congregarme. Nos congregamos. Así que congregarnos es ocuparnos de la salvación presente. Hechos 17:11. El libro de los Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Cómo nos ocupamos de la salvación presente? Diga, escudriñando cada 8 días. Qué triste, qué triste. Si usted descuida el estudio de la palabra, si usted descuida porque anda tan preocupado con lo otro, es que la preocupación mata la ocupación. ¿Usted sabe cuántos no se congregan porque están ahora mismo trabajando? Y se creen tan importantes. Están trabajando. ¿Por qué trabajan? Por la comida, por la bebida, por donde voy a vivir. Estoy trabajando porque necesito comprar una casa. Estoy trabajando porque necesito vestir a mis hijos bien. Están tan preocupados que esa preocupación está matando su ocupación. El congregarse, ¿cuántas veces al día su preocupación mata la ocupación de la palabra de todos los días? ¿Tú no comes todos los días? ¿No te ocupas en comer todos los días? ¿No te sientas a la mesa? ¿No te ocupas de llevarte el alimento a la boca? Pero Cristo es el pan de vida y todos los días escudriñamos la palabra. Eso es ocuparse a diario en la salvación presente.
Usted coge la palabra cada cuánto coge la Biblia para escudriñarla. Sea honesto con usted. No me lo diga a mí. Pero ¿cuántas veces? ¿Cada 8 días? Levántese media hora más tarde, más temprano. Ocúpese en escudriñar la palabra. Coja un libro de la Biblia, comience a estudiarlo. Hoy voy a estudiar. Estudie. No se preocupe por leer la Biblia en un año. No se preocupe si usted no ha leído la Biblia en un año. Ocúpese en leer un libro de la Biblia, escudriñarlo todos los días, media hora. Ocúpese porque se está ocupando de la salvación del alma, de la salvación presente. Y así es como hacemos morir por el Espíritu todas las obras de la carne. Todos los días nos ocupamos. Ellos escudriñaban. Cada día, diga cada día. Esta gente se ocupaba todos los días de la salvación presente y se ocupaban escudriñando las escrituras para ver si lo que les enseñaban era verdad. ¿Cuántos van a llegar mañana y van a decir, voy a escudriñar la palabra a ver si lo que la pastora nos enseñó fue verdad? Usted está en su derecho legal y está en su derecho que le da la palabra de venir a decir, pastores, qué pena, pero ustedes están enseñando cosas que no son. Muéstreme eso en la palabra, porque la autoridad es la de la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. O cuando usted ora, ¿cómo? Sin cesar. Todos los días usted se está ocupando con temor y temblor de su salvación. Pero usted anda más preocupado porque no ora. Andamos más preocupados porque es que llevo 8 días que no oro. Preocupado, ansioso, afanado. Y el Señor dice, no esté preocupado ni afanado, ocúpese. ¿Cómo nos ocupamos en esta salvación presente? Orando. Diga, orando. Orando sin cesar. Y Santiago 1:22, este es el último versículo, hay muchos. Ojalá el pastor nos hable de lo que es ocuparnos, nos dé una enseñanza más amplia de lo que es ocuparnos de esta salvación presente. Ya le puse al pastor ocupación, espero que no se preocupe. 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo me ocupo en la salvación presente? Siendo hacedor de la palabra. Si usted sale de acá y desecha la palabra y no la hace, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que se ocupa de la salvación presente, siendo hacedor de la palabra, es bienaventurado en todo lo que hace, en su trabajo, en su oficina, en su taller, en todo lo que usted hace. ¿Por qué? Porque no anda preocupado por eso. Pero a nosotros nos encanta invertir el orden. Y entonces más añadiduras,
más preocupación, menos de Cristo, menos sabiduría. Y estamos corriendo mal la carrera. Diga, pero yo no. Diga, yo estoy corriendo bien la carrera. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Vamos a orar. Quisiera que me pusieran una melodía armoniosa. Señor, te damos gracias. Hemos oído tu palabra, Padre. Yo pido que esta palabra, que sé que es espíritu y vida, Padre, transforme de gloria en gloria mi ser. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya, Señor, gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Una palabra que me transforma, Señor, de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Si su estado es la preocupación, pida perdón. Dígale, Señor, hoy te pido perdón, porque mi estado ha sido la preocupación. Y gracias, Padre, porque me ocupo en esta salvación presente, porque la salvación que he recibido es grande, Señor. Hoy dejo toda ansiedad en ti, dejando toda ansiedad, dejando toda preocupación en Él, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de vosotros, dice el Señor. Padre, te damos gracias. Hemos oído tu palabra. Me despojo de toda preocupación. Me despojo de todo afán. Me despojo de la ansiedad, Señor. Y me revisto de Cristo, Señor. De la fe, de la confianza que me da la fe, Señor. Dígale, Señor, yo no estoy preocupado por mi futuro. No estoy preocupado por el futuro de mis hijos, qué van a comer, qué van a estudiar. Dígale, vengo a ti a reposar en ti, Señor. Gracias, Padre. Tú eres quien traes completa libertad a la iglesia, a los que están en casa, Padre. Gracias, tú cuidas de mí, tú velas por mí, Señor. Tú vives en mí, Señor. He recibido esta salvación tan grande, Señor. No la descuido. Pongo diligencia todos los días en ocuparme, Señor, en orar, en congregarme, en escudriñar la palabra, Señor, en ser hacedor de la palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por una iglesia que crece, que se multiplica, que se ocupa en el predicar la palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Diga, me ocupo en evangelizar, me ocupo en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Me preocupo en pescar hombres para el reino, Señor. Me ocupo de tu casa, Señor, con mi diezmo, con mi ofrenda, Señor. Me ocupo, Padre, de la iglesia, del dar, Señor. Me ocupo, no lo tengo descuidado, Señor. Toda mi vida está en ti. Me ocupo, Señor, me ocupo, porque he recibido una salvación grande, Señor, grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, gracias, Pastora Liri.